David, ¿cómo está? Antonio Dalén se le saluda de La Razón Radio. ¿Qué tal? Muy buenos días, Antonio. Un placer estar en tu programa. Claro que sí, David, lo hemos convocado porque en las últimas semanas, ayer también hemos leído algunas versiones del presidente del BCB, el señor Edwin Rojas, un comunicado también de la entidad suya, ya dándonos información más positiva con relación a la circulación del dólar. A ver, cuéntenos, ¿qué ha pasado en los últimos 3, 4 semanas? Seguramente que ya hemos visto que un poquito las aguas han ido bajando con relación a ese fenómeno que hemos tenido un momento de que la gente ha ido y todo el mundo quería dólares. Cuéntenos, David, ¿cuál es el panorama ahora? Gracias, Antonio. No, efectivamente, como tú bien lo has mencionado, hubo un periodo en el cual había una fuerte demanda sobre las divisas, que es entendible porque la gente necesita la divisa para hacer comercio exterior, alguna obligación en dólares que tenga y tiene esa necesidad, ¿no? Obviamente el Banco Central no fue ajeno a eso y es que implementó ciertas medidas, ciertos mecanismos para que la población pueda dotarse de esa divisa, ¿no? El claro ejemplo es justamente el tema de las ventas directas de dólares que realiza a través del Banco Unión en oficinas del Banco Central en la ciudad de La Paz, pero también en las ciudades de Cochabamba y de Santa Cruz, ¿no? La idea es que el Banco Central, a través del Banco Unión, pueda vender la divisa que necesita la población de manera directa, ¿no? Creo que un poquito lo que se ha estado observando es, al principio, estamos hablando de los meses de marzo, cuando se inició este mecanismo, efectivamente había una alta demanda, el número de operaciones era bastante alto, pero con el paso del tiempo, justamente porque la población ha estado proveyéndose de servicios, el número de operaciones, la demanda ha ido disminuyendo, ¿no? Antes, por ejemplo, es un buen indicador eso, veíamos que necesitábamos el ampliar, ¿no?, el horario de atención desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche para poder atender a todas las personas que así lo requieran, ¿no? Hoy en día hemos vuelto al horario normal de 8 a 4 de la tarde, porque también la demanda de operaciones ha ido disminuyendo. Se han estado implementando mecanismos operativos justamente para poder evitar esas largas colas y que la gente esté mucho tiempo esperando. De manera electrónica, las personas pueden agendar una cita, ¿no?, para poder venir el día específico y poder presentar sus documentos y realizar la compra necesaria, ¿no? Hablemos de algunas. Adicionalmente hubo otros mecanismos, si me permites tal vez Claro, sí, comentarte, sí, hay sí, algunos sí, otros sí, termine, mecanismos termine. que también han permitido dotar a las entidades financieras de manera directa para que esas a su vez puedan proveer a sus clientes, incluyendo las casas de cambio, ¿no? El Banco Central le ha entregado nuevamente a través del Banco Unión a las casas de cambio, les ha vendido para que estas a su vez puedan vender los dólares a la población. Entonces, como verás, hay varios mecanismos que se han estado trabajando en los últimos meses para poder un poquito ir viendo, amainar esta fuerte demanda, ¿no? David, hablemos ahora de cifras. Ayer hemos leído algunas que ha entregado el BCB, de cuánto se ha inyectado, de cuántos dólares se han puesto en circulación, en qué tiempo. A ver si tenemos las cifras, por favor, David. Claro que sí, ¿no? Más o menos el primer mecanismo, ¿no?, que te mencionaba, esas ventas directas al público, ¿no?, y a las personas a través del Banco Unión, desde su inicio en el mes de marzo hasta la fecha, el monto que se le ha vendido es de 134 millones de dólares, ¿no? Creo que es una cifra bastante elevada para la población. Adicionalmente, como te mencionaba, el Banco Central también ha vendido las casas de cambio a través también del Banco Unión, una cifra de 10 millones aproximadamente, que ha sido la demanda que justamente tienen las casas de cambio. También vale la pena mencionar que por diferentes otros mecanismos y con una programación establecida justamente en coordinación con las entidades financieras, desde el mes de marzo hasta la fecha se les ha otorgado al sistema financiero montos por arriba de los 252 millones de dólares, ¿no? Como verás, entonces, son cifras que han permitido, como tú bien lo has dicho, ir amainando la elevada demanda que tiene la población actualmente.
Ahora, ¿cómo está la situación, David? Ya se ha normalizado, el Banco Central ya no hay colas, hemos visto, pero tal vez siga habiendo demandas a través del sistema electrónico que ustedes tienen. Se sigue trabajando esto con fichas, por ejemplo, como se había hecho a un principio. ¿Cuál es el panorama actualmente? Creo que hay que también ser bien claros, ¿no, Antonio? Y como bien tú lo has dicho, no es que va a desaparecer la demanda, la gente necesita la moneda Ujú. extranjera, nuevamente para hacer comercio, ¿no? Importaciones, por ejemplo, el pago de importaciones, o la población necesita también para hacer algún pago de alguna obligación que tengan en moneda extranjera, que es totalmente legal. Entonces, la demanda se va a mantener, ¿no? Pero el Banco Central, a través de los mecanismos, está proveyendo paulatinamente de la divisa, de tal manera que un indicador, tal vez si me permites, para que podamos visualizar, ¿no?, cómo va a ir reduciendo esto, la demanda de las ventas directas a través del Banco Unión en la oficina del Banco Central estaban alrededor, al principio veíamos arriba de las 10.000 operaciones. Hoy en día están por debajo de las 4.000 operaciones, sí, se ha reducido más de la mitad, ¿no? Entonces, creo que poco a poco vamos reduciendo esa, esa exacerbación, ¿no?, de las Ujú. expectativas con respecto a la dotación de los dólares. Ahora tú me decías, David, que es cierto, la gente necesita el dólar para comercio exterior, para importar, para devolver algún alquiler o algún anticrético, qué sé yo, pero tampoco podemos dudar, de David, de que hubo en ese momento mucha especulación. Mucha gente que compró el dólar pensando en que mañana pasado iba a subir e iba a ser un buen negocio, digamos. ¿Hubo algo de esto? ¿Ustedes en el BCB lo analizaron? Efectivamente, no, creo que nuevamente no podemos negarlo. Hubo un periodo en el cual hubo una especulación bastante fuerte, una fuerte demanda de los dólares que no estaba ligado a lo que tú has mencionado de las actividades comerciales, sino con un objetivo tal vez especulativo, ¿no? Ujú. Sin embargo, nuevamente, ahí es donde el Banco Central, a través de esos mecanismos, está dotando de la liquidez necesaria a los tipos de cambio oficial. Creo que eso es muy importante. Entonces, las personas que así lo requieran, las divisas, pueden venir al Banco Central y lo van a adquirir al tipo de cambio oficial. No tienen que ir a comprar a otro tipo de cambio mucho más elevado que podría estar demandando a algunas personas. Pero el Banco Central, tipo de cambio oficial. Ahora también hemos tenido problemas con varios librecambistas, la gente que vemos en la calle, que obviamente tiene derecho a es su trabajo, pero también hubo especulación, incluso hemos tenido detenidos acá en La Paz, en Tarija, en Cochabamba, en fin, todo esto por supuesto que ha influido a ese ambiente controvertido que hemos tenido en un determinado momento, David. Es cierto, efectivamente, y las instancias correspondientes han tomado cartas en el asunto para poder hacer respetar, digamos, las normas que están vigentes actualmente. Ahora en Santa Cruz incluso se habló de la posibilidad y en algún momento se dijo que podía haber un mercado paralelo. ¿Ustedes han analizado algo de esto? ¿Han visto que hay un dólar paralelo, digamos, que esté funcionando en esta ciudad? Como te mencionaba hace un momento, efectivamente hubo un periodo en el cual hubo una exacerbación de las expectativas, ¿no?, con relación al valor del dólar. Pero nuevamente el Banco Central, para poder, digamos, amainar esas expectativas, es que ha implementado esos mecanismos con un tipo de cambio oficial, ¿no? De tal manera que nuevamente la población que así lo requiera no tiene la necesidad de ir a alternativas que pueden ser mucho más costosas y venir aquí al Banco Central y tiene a un tipo de cambio oficial. Ahora hemos escuchado, David, quejas de clientes de otros bancos, no del Banco Unión, de otros bancos, pero que dicen que no les querían cambiar el dólar o que no había, sencillamente ellos no tenían dólares, incluso de sus cajeros eliminaron, ¿no es cierto?, la opción cuando vas a sacar dinero, decía bolivianos o dólares, ahora ya no. En fin, todo eso, ¿cómo están ustedes coordinando con el sistema financiero? Al respecto, la autoridad de supervisión del sistema financiero, ASFI, es la encargada, ¿no?, de hacer justamente el control para que puedan realizar sus operaciones normalmente los clientes en el sistema financiero.
Normalmente lo que el Banco Central está tratando de hacer es darles una alternativa de tal manera que puedan adquirir sus dólares a través de este mecanismo que ha creado el Banco Central. Pero el Banco Central, digamos que provee de dólares a todos, o sea, todos deberían tener dólares, todos los bancos deberían manejar dólares. Correcto, correcto. Ahora, David, en algún momento también todo esto nos ha llevado a analizar y mucha gente lo ha dicho, lo ha visto, lo ha comentado, en fin, que han afectado directamente las reservas internacionales. El presidente, en ocasión de cumplir sus 2 años y medio, lanzó una cifra, ¿no? Dijo que están más o menos por los 3.500 millones de dólares en nuestras reservas. ¿Hay algún último dato que tal vez nos puedas dar o todavía eso está en análisis? ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Bueno, actualmente la cifra, ¿no?, que está publicada, la cifra oficial, efectivamente está en una cifra alrededor de lo que acabas de mencionar. Está la información disponible en el portal del Banco Central y ya más adelante, obviamente, una vez que se termine de hacer los análisis y el cumplimiento de la normativa, se va a hacer público en algún momento la cifra, ¿no?, actualizada. Ya, quedamos entonces en que sigue más o menos por los 3.500 millones de dólares. Ahora, David, ¿qué viene en adelante? ¿Cuáles son las políticas que se van a aplicar? Porque ya lo ha dicho el presidente, también lo ha dicho el presidente del BCB, el dólar no se va a mover, ¿sí? El tipo de cambio va a seguir ahí fijo. ¿Cuáles son las políticas que van a implementar? ¿Cómo van a ir avanzando para que definitivamente todo esto que ha pasado los anteriores meses quede en el olvido, podríamos decir? Correcto, creo que las autoridades también, como bien lo has mencionado, han ya ratificado, ¿no?, que el tipo de cambio se va a mantener como una política de Estado. Entonces, creo que eso es algo positivo, ¿no?, darle más certidumbre con respecto a eso a la población. Efectivamente, digamos, adicionalmente, viene el tema de fortalecimiento justamente de las reservas, que entre sus fuentes principales viene el tema de la contratación de préstamos, créditos con el exterior, con organismos internacionales, que, bueno, las instancias correspondientes están trabajando justamente al respecto para poder, digamos, tener ese financiamiento que también va a ayudar a impulsar el aparato productivo nacional, ¿no? Y también impulsar al sector exportador, ¿no?, que es una de las grandes fuentes que tiene nuestro país de las divisas. Ahora, en algún momento, justo hablando del sector exportador, David, se había llegado a un acuerdo con ellos para que entreguen sus dólares directamente al Banco Central. ¿Cómo ha avanzado esto? ¿Tienen algunos resultados que nos puedas comentar? Sí, efectivamente, digamos, el mecanismo fue anunciado ya hace meses atrás y lo estuvieron utilizando varios exportadores. Una cifra más o menos estuvo alrededor de 20 millones que los exportadores vendieron directamente al Banco Central. Ahora, en la actualidad, los exportadores no han visto la necesidad de seguir utilizando, digamos, este mecanismo y lo hacen por los canales regulares que también manejan ellos. Quiere decir que dejaron de venderle los dólares al Banco Central. Correcto. David, ahora cuéntame entonces, aparte de lo que tú me dices, los créditos, las exportaciones y todo, ¿qué otras fuentes de ingresos de divisas tenemos y cómo están? Por ejemplo, las remesas, no hemos tenido más datos, de repente nos puedes ofrecer algo sobre eso también. Efectivamente, como bien lo has mencionado, creo que otra de las grandes fuentes, ¿no?, de divisas que tiene el país son las remesas familiares, ¿no?, esos recursos que los compatriotas que están trabajando en otros países mandan a sus familiares aquí al país, ¿no? Y las cifras no oficiales van a ser publicadas, pero puedo adelantarles que al mes de abril hemos llegado nuevamente a una cifra récord acumulada en el año con relación a lo que se ha observado en gestiones pasadas, ¿no? Entonces, por lo tanto, también es algo positivo eso, ¿no?, que están enviando más recursos los familiares en el exterior a sus familiares aquí en Bolivia, ¿no? Lo cual también ayuda a que podamos fortalecer el tema de la provisión de divisas a la economía. ¿La cifra abril, la cifra oficial no la tienen todavía?
Todavía no, como te digo, a través de los canales oficiales seguramente ya lo vamos a ir anunciando, pero nuevamente puedo adelantarles que es una cifra ya récord también de haber recibido nuestra economía por concepto de remesas. David, otro tema también importante que involucra al Banco Central y que estamos seguros está avanzando es lo que se ha llamado la ley de compra de oro. ¿Sí? Entendemos que está en su parte de reglamento todavía, pero ¿qué expectativa hay en el Banco Central para cuando esta ley funcione? Porque sin duda va a ser, no será la solución definitiva, pero sí va a ser muy importante para el país, para el ingreso de divisas. ¿Cómo está avanzando eso? ¿Qué datos nos puedes ofrecer? Y sobre todo, ¿qué expectativas tienen ustedes con relación a la ley de compra de oro? Claro que sí, también efectivamente es otra medida, ¿no?, que se está impulsando en el Estado. Esta ley, como tú bien has mencionado, todavía está en proceso de reglamentación. Como enteras, no es muy fácil hacer la reglamentación de eso, sí, pero ya va avanzando y esperemos que en un plazo muy corto ya tengamos algún resultado con respecto a ese tema de la reglamentación. Ahora eso va a ser muy importante para ustedes, la están esperando, la ley, ya tienen algunos planes, se han manejado algunas cifras preliminares de cuánto oro se podría comprar, cuánto se podría vender, cuánto de ingresos podría generar o de divisas podría generar para el país. No, efectivamente también, ¿no? Es algo importante, va a ser una medida adicional justamente a las que ya hemos estado mencionando, que va a ayudar justamente a proveer, a reforzar, ¿no?, un poco las divisas que tiene el Banco Central. Va a depender también mucho del tema de la reglamentación, de la parte operativa, ¿no? Entonces, una vez que se tenga ya configurado todo ese aspecto, ahí ya recién se va a poder, digamos, lanzar algún tipo de programación, algún tipo de cifra global que podamos compartir con ustedes para eso. Pero por ahora está en proceso de reglamentación. David, ahora te voy a plantear otro tema. Tú como analista del Banco Central de Bolivia has visto seguramente el dato de la inflación, prácticamente 0%. En fin, el último dato que tenemos de crecimiento del año pasado, 3.5. ¿Cuál es el análisis en el Banco Central? Sobre todo mirando el contexto internacional, ¿no es cierto? Donde hay países que en vez de crecer están yendo para abajo, donde la inflación es alta, en fin. ¿Cuál es el análisis económico que hacen en este momento sobre la situación del país? Creo que es bastante evidente, ¿no?, justamente eso. Si uno compara lo que está pasando en materia específicamente, ¿no?, de inflación versus lo que sucede en otros países, sin ir más lejos de la región, estamos viendo que en la región existe una elevada inflación, ¿no? Y lógicamente los bancos centrales de esos países están utilizando todo su arsenal para poder combatir contra la inflación. Estamos hablando de niveles bastante elevados, muy por encima de lo que estaba esperando los bancos centrales de estos países, pero que tienen, digamos, sus efectos no solamente en el poder adquisitivo, ¿no?, de los ingresos de las personas, sino también los instrumentos que utilizan pueden tener efectos en la actividad económica. En cambio, vemos en Bolivia, tenemos acá la inflación que hace unos pocos días también se ha publicado. Efectivamente es una de las inflaciones más bajas de la región, si no la más baja, si comparamos con los datos al mes de mayo de los países que ya han publicado. Todavía existen algunos países que no lo han publicado, y comparar eso con el último dato de abril creo que no sería correcto, ¿no? Entonces tenemos que esperar a que publiquen el resto de la información, el resto de los países, para poder hacer una buena comparación. Pero por ahora Bolivia tiene las inflaciones más bajas, y si es que se ha observado un pequeño incremento en el último mes, se debe a productos específicos, ¿no?, que por la información de los datos adelantados que ya tenemos, en el corto plazo ya se van a ir corrigiendo de tal manera que mantengamos el nivel de inflación en estos niveles acordes con lo que el Banco Central ha esperado y con lo que la economía también necesita. Ahora nos habíamos fijado una meta de 3 puntos y algo para fin de año, pero ya estamos a mitad de año y no hemos llegado ni siquiera al 1%. ¿Cuáles son las expectativas entonces respecto al comportamiento de los precios, David, del Banco Central? Efectivamente, ¿no? El programa fiscal financiero, ¿no?, que es el marco
programación que rige, digamos, el accionar del Banco Central y obviamente de la parte fiscal, apunta a una inflación ligeramente por encima del 3%, ¿no? Efectivamente, la inflación acumulada hasta el mes de abril está, hasta el mes de mayo está en 0.57, ¿no? Es una inflación todavía bastante baja, lo cual nos da un margen de que los precios naturalmente van a ir creciendo poco a poco, pero esperemos que no sobrepase este nivel de inflación que espera el Banco Central.